Hoy nos vamos a poner el casco de arqueólogo. Y también el de detective. Así es, porque la primera gran pelea de la historia de la matemática es esta. ¿Cuándo empezamos realmente a pensar como matemáticos? Y aviso, las pistas no están en bibliotecas antiguas, no, están en huesos, barro, palitos y un incendio histórico provocado por contadores medievales. Sí, esto se va a poner bueno. Viajemos a la última edad de hielo. Frío, mamuts, mucho frío. En este mismo lugar, pero mucho tiempo después, en 1937, un arqueólogo encontró lo que parece un huesito. Pero no. Cuando lo limpia, aparecen 55 muescas. Y no están desparramadas, están organizadas de a 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Seguro te suena? Sí, el mismo sistema que usás para contar votos en una pizarra. Es tan perfecto que sobrevivió 30.000 años. Y acá viene la pregunta obvia. ¿Qué estaban contando en la Edad de Hielo? Durante décadas se creyó que contaban piezas de caza, trofeos, o quizás tenía que ver con el delivery del Paleolítico. ¡Llegó la comida! Pero después aparecieron huesos similares en Francia, y las muescas coincidían sospechosamente con las fases de la luna. O sea que el primer calendario tal vez fue... ¿un hueso de lobo? Sí, la ciencia tiene estas sorpresas. Si esto es cierto, no estaban solo registrando el pasado, estaban prediciendo el futuro. Y ahí empieza la matemática, cuando aparece la idea de patrón. Y si el hueso de lobo te impresionó, prepárate. Nos vamos al Congo, año 17.500 a.C. Ahí se encontró el hueso de Iyango, 3 columnas de muescas y un nivel de complejidad que haría sudar a varios estudiantes de álgebra. Esto no es un hueso, es un sudoku ancestral. En la columna 1, el duplicador, nos encontramos con 3 muescas, 6 muescas, 4 muescas, 8 muescas, 10 muescas, 5 muescas, 5 muescas otra vez y 7 muescas. Pero a ver, 6 es el doble de 3, y 8 es el doble de 4, y 10 es 5 más 5, pero también es el doble de 5. ¿Casualidad? ¿O alguien estaba jugando con duplicaciones y divisiones? La columna 2 es la misteriosa. Tenemos 11 muescas, 21 muescas, 19 muescas y 9 muescas. A ver, 10 más 1, 20 más 1, 20 menos 1, 10 menos 1. ¿Un sistema decimal primitivo? Puede ser. La columna 3 es la inquietante. Aparecen el 11, el 13, el 17 y el 19. Sí, lo que están pensando, los números primos, entre 10 y 20. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¡Nunca lo sabrán! ¡Ah! ¡Ah! Y sí, es súper tentador imaginar a un genio matemático paleolítico descubriendo los números primos. Pero tranquilidad. Tal vez sí. O tal vez estamos viendo caras en las nubes. Pero atenti, si sumamos las columnas 1 y 3, es decir, si hacemos 11 más 21 más 19 más 9, nos da 60. Y por otro lado, 11 más 13 más 17 más 19 nos da 60. Las dos sumas dan 60. 2 ciclos lunares. Tal vez no sea magia numérica, tal vez sea otro calendario. Damos un salto enorme hasta el cercano Oriente. La humanidad descubre la agricultura y de repente aparece un problema nuevo. Tenemos demasiadas cosas que contar. No hay caso. No me dan las cuentas. Apuesto que si alguna vez llevaste un Excel de gastos, entendés a este pobre hombre. Los sumerios idearon un sistema interesante para llevar sus cuentas. Era un sistema físico. Una ficha equivalía a una unidad. Disco gordito, aceite. Conito, grano. Esferita, pan.
Fácil. La forma de la ficha me indicaba el tipo de mercancía. Tan bueno que sobrevivió 5000 años. Pero un día, un burócrata, cansado de cargar bolsitas, inventó algo brillante. Presionó las fichas sobre una tablilla. Y ahí nació la protoescritura cuneiforme. Las fichas se volvieron símbolos y los símbolos se volvieron escritura. Así, de la contabilidad nació la historia. Pero ahora viene mi parte favorita. ¡Extra! ¡Extra! ¡Como un palito de madera casi destruye un país europeo! ¡Extra! Sí, veamos cómo un palito de madera casi destruye un país europeo. Vamos a Inglaterra al siglo XII. El tesoro usa tarjas de avellano, dicho más fácil, unos palitos cortados con muescas, para registrar impuestos. El sistema, que entre nosotros era brillante, tenía a grandes rasgos las siguientes características. Cada ancho de muesca tenía un valor. Hechas las muescas, se partía el palo a lo largo. Una mitad la tenía el Estado, la otra el deudor. Solo encajaban si teníamos las mitades originales. Si no encajan, su deuda no estará saldada. Tendrá que pagar. Infalsificable. Cuando por fin abolieron el sistema, quedaron montañas de palos. ¿Y qué hicieron? Los quemaron dentro del edificio del Parlamento. ¡No! ¡No puede ser! Sí, lo que estás pensando. Malísima idea. El resultado fue un incendio monumental. El viejo palacio de Westminster quedó hecho cenizas. Todo por un sistema contable medieval. Ni les cuento cómo estaba el rey. ¡Salgan ya de mi vista! Mejor salgamos pronto de este desastre. Antes de despedirnos, quiero mencionarles a los nudos. Desde los pastores griegos hasta los quipus incas, la idea de un nudo igual a una unidad aparece en culturas de todo el mundo. Desaten un nudo por día. Si no vuelvo, bueno, vuelvan ustedes. Pero este tema es tan interesante que merece un video especial. Recapitulemos. Un hueso, un palito, una cuerda, fichas y tablillas de arcilla. Parece poca cosa, pero ahí empezó todo. La matemática como herramienta para sobrevivir, planificar, predecir, registrar, confiar. Y eso es lo interesante. La matemática nació como una historia humana, práctica y profundamente creativa. Si te gustó esta pelea prehistórica, seguí explorando. Porque la matemática tiene muchas más batallas escondidas. No sé ustedes, pero yo ya estoy listo para otra gran aventura.